Muy buenos días. Estaremos presentando nuestra exposición y este grupo está conformado por Keila de la Cruz, Rosacne Guzmán, Rosa Contreras, Iribel Jiménez, Sheila Elena, Angelina Durán, Judy de la Rosa, Marieles Jiménez, Mariela Martínez, Vanessa Sosa y Miriam Pérez. Buenas tardes, mi nombre es Keila Yasmín de la Cruz y estaré hablando del desarrollo psicosocial del adolescente. La adolescencia es el periodo en que se va a producir esos cambios físicos y psicosociales que comienzan en la aparición de los primeros signos de la pubertad y terminan cuando ésta cesa el crecimiento. Es en realidad un periodo de aprendizaje que se prolonga en el tiempo para la adquisición de cada vez más complejos conocimientos y estrategias para afrontar la edad adulta. Es una creación de la mortalidad de la sociedad industrializada que se ha generado en la posibilidad de la educación prolongada. El desarrollo humano tiene como meta el enriquecimiento personal y social progresivo y avanza desde la adolescencia. En el funcionamiento psicológico, las dimensiones más destacadas del desarrollo del adolescente se da en el plano intelectual, sexual, social y en la elaboración de la identidad. Desarrollo psicológico del adolescente. Los cambios súbitos y rápidos a nivel físico que experimentan los adolescentes lo llevan a ser acomplejados. Estos son sensibles y están preocupados por sus cambios corporales. Pueden ser compartidos, argumentativos y respetuosos a ellos mismos, pero no a sus compañeros. Durante la adolescencia es normal que los jóvenes empiecen a separarse de los padres y crean su propia identidad. En algunos casos esto puede ocurrir sin problemas de los padres y otros miembros de la familia. Sin embargo, esto puede provocar conflictos en algunas familias. Los cambios físicos quizás no ocurren en un plano regular sin problemas. Por lo tanto, los adolescentes podrían pasar por etapas incómodas por su apariencia física. El desarrollo social. Esta etapa se caracteriza por una disimulación de la influencia del grupo de pares, cuyos valores se hacen menos importantes a medida de que el adolescente se siente más cómodo con sus propios principios de identidad. Las amistades se hacen menos y más selectivas. Por otra parte, el joven se vuelve a acercar a la familia, aumenta su gratitud y su intimidad a sus padres y se hace exitoso en una relación positiva con ellos durante muchos años previos. La relación padre-hijo alcanza nuevas dimensiones que acrecienta el desarrollo personal y familiar cuando el clima es de verdadero respeto y valoración de las diferencias. Saludos, mi nombre es Roxanne y hoy les estaré hablando sobre las diferentes teorías que surgen en el desarrollo de la adolescencia, tal es el caso de la teoría de Piaget, la teoría de Vygotsky, entre otras teorías. Empezando por la teoría de Piaget, esta dice que las personas construyen activamente su comprensión del mundo y está dividida en 4 etapas cognitivas, donde se habla de 2 elementos clave que son la organización y la adaptación, dado que los seres humanos tendemos a organizar las diferentes experiencias que vivimos para de ese modo tener la oportunidad en un futuro de tener, es como una cajita donde tú organizas todas las experiencias que has tenido. Si en un momento estabas viviendo una experiencia, buscas alguna similar que hayas vivido anteriormente para de ese modo saber cómo reaccionar ante dicha situación. Por otro lado, también se dice que cada etapa que vive el ser humano es diferente en cada ente o cada individuo y que por dicha razón no todos la vivimos al mismo tiempo ni de la misma manera. Continuando con la teoría de Vygotsky, esta teoría en pocas palabras se puede resumir como una teoría cognitiva que habla sobre el orden social, el orden cultural, pero sobre todo qué influencia tiene el lenguaje en el desarrollo del adolescente. Continuando también con 3 características fundamentales donde habla sobre el desarrollo del niño
hasta llegar al desarrollo del adolescente, donde habla también de cómo reaccionamos ante los eventos y de cómo la palabra y el lenguaje influyen mucho ante nuestro factor en la sociedad. Otra teoría bien importante dentro de las cognitivas es la teoría del enfoque del desarrollo de la información. Esta teoría surge junto o después de la invención de las primeras computadoras, donde los psicólogos la emplean para más o menos comparar la parte cognitiva, la mente, el cerebro y el cuerpo del ser humano con la parte del hardware y el software de un dispositivo, de una computadora, donde hace una comparación en la cual se sostiene que nos parecemos a una computadora, haciendo la comparación de que nos parecemos a una computadora, que poseemos una parte externa y una parte interna donde analizamos y evaluamos los riesgos. Otras teorías importantes son la teoría de la personalidad de Anna Freud, la teoría de Freud y la teoría de la recapitulación escrita por Stanley Hart. Empezando por la teoría de la recapitulación, esta se centra en que las experiencias vividas por nuestros antepasados son experiencias que nosotros adquirimos o heredamos. En cambio, la teoría de la personalidad de Anna Freud se centra en el yo, donde se menciona que el yo es solo un observador o un espectador de lo que pasa en el ego y en el superego. También dice que en la adolescencia es donde se empiezan a desarrollar nuestras defensas, ya sea tanto físicas como mentales y emocionales, donde nuestro cuerpo va empezando a combinarse con nuestra mente para decirnos cuando estamos en una situación de riesgo o cuando no. También está la teoría de la teoría de Freud, que es desarrollada por el neurólogo Sigmund Freud, donde habla de 3 estructuras generales, que son la estructura del id, la estructura del ego y la estructura del superego, dando a entender que el id es una parte irracional y un espectador de lo que sucede en la parte del ego y del superego. En cambio, la parte del ego y el superego, la parte del ego y el superego es nuestra parte racional, dando a entender con una analogía de un iceberg, donde la parte superior representa la parte racional y la parte inferior es la parte irracional, entendiendo que un iceberg en su parte inferior es mucho mayor a lo que se ve en la superficie. Se entendería que la parte irracional comprende más que la parte racional. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Mi nombre es Rosa Contreras y estaré hablando un poco sobre desarrollo cognitivo, psicosocial y moral en los adolescentes, iniciando por el desarrollo cognitivo, que son aptitudes del ser humano relacionadas con el procesamiento de información, que implican el uso de lo que es la conciencia, la percepción, la creatividad y el pensamiento abstracto o analógico. En general se puede decir que es la adquisición de conocimiento de una información recibida. Los adolescentes a menudo tienen pensamientos complejos cuando están enfocados en la toma de decisiones personales, ya sea en el área de la escuela y también en el hogar. Aquí ellos comienzan a demostrar el uso de las operaciones lógicas formales para la realización de sus diferentes tareas. Según Piaget, la adolescencia es una etapa crucial para el desarrollo de la inteligencia, en la que las habilidades de los procesos cognitivos se elevan aún más, y que en este punto un adolescente que tenga esta etapa desarrollada puede tomar decisiones intelectuales como si fueran un adulto. Piaget dice que en las operaciones formales es una fase final en el que un ser humano puede desarrollar su nivel intelectual. En los adolescentes es conocida como la conquista del pensamiento, ya que aquí el adolescente cambia su forma de pensar en comparación a la niñez. Y también se puede decir que ya el adolescente tiene la capacidad de razonar, analizar ciertas situaciones y cambia su manera de ver el mundo. Otro punto es el desarrollo psicosocial, que es un proceso de transformaciones que se dan en el adolescente, donde intervienen directamente lo que es su entorno físico y social. Según Erickson, este término se refiere como a la forma que el individuo se desarrolla
desarrolla su conciencia al momento de interactuar directamente con la sociedad. Esta etapa es un proceso de cambio ordenado y tiene diferentes etapas. Erikson también dice que la diferente etapa de la vida de un ser humano trae competencia determinada y que si en este punto el adolescente ha desarrollado la etapa necesaria, pues tiene una sensación de suficiencia que según Erikson se denomina ego, y también puede afrontar cualquier situación o cualquier meta en su etapa siguiente. El desarrollo psicosocial que ocurre en la adolescencia es fundamentalmente la búsqueda de identidad, ya que en este punto los adolescentes tienen varias identidades. También los adolescentes se preocupan más por encajar en ciertos grupos y se van creando la imagen que los demás o su entorno tienen sobre él. Y por último está lo que es el desarrollo de la moral en los adolescentes. Se entiende como el avance cognitivo y moral que un individuo tiene hasta el punto de poder tomar decisiones autónomas. Se puede decir que ya cuando tiene esta parte desarrollada, ya el adolescente tiene la competencia de desarrollo cognitivo que se necesita y también tiene su identidad clara. La moral comienza desde la niñez y va evolucionando en toda la etapa de la vida, incluso todavía en la etapa adulta se va desarrollando. Pero en la adolescencia tiene gran significado porque aquí donde los adolescentes comienzan a aceptar las normas y ciertas reglas que la sociedad tiene. Piaget plantea dos tipos de moral. Una es la heterónoma, que en esta consiste que el individuo hace las cosas porque se lo impone, porque un adulto se lo dice. Por ejemplo, en el caso de los niños, que lo tienen que hacer por obediencia. Pero está la autónoma que aparece de los 11 a 12 años, cuando inicia lo que es la etapa de la adolescencia. Ya aquí el adolescente va obedeciendo porque entiende que es lo correcto y comienza a discernir entre las cosas que debe hacer y las que no debe de hacer. Hasta aquí es mi parte. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Marielis Jiménez, soy estudiante de licenciatura en matemáticas orientada a la educación secundaria. Mediante este medio estaré hablándoles sobre los aspectos de la maduración cognitiva de Jean-William Fritz Piaget. Según Piaget, los niños nacen con una estructura mental muy básica, genéticamente heredada y evolucionada, sobre la que se basa todo aprendizaje y conocimientos subsecuentes. La teoría de Piaget difiere de otras en varios sentidos, como por ejemplo, se ocupa del desarrollo cognitivo del niño más que del aprendizaje, se centra en el desarrollo en lugar de aprender, por lo que no aborda los procesos de aprendizaje de información o comportamientos específicos. También propone etapas discretas de desarrollo, marcadas por diferencias cualitativas más que un incremento gradual en el número y complejidad de comportamientos, conceptos, ideas, etc. El objetivo de la teoría es explicar los mecanismos y procesos por los cuales el infante y luego el niño se desarrolla en un individuo que puede razonar y pensar usando hipótesis. Para Piaget, el desarrollo cognitivo es una reorganización progresiva de los procesos mentales como resultado de la maduración biológica y la experiencia ambiental. Los niños construyen una comprensión del mundo que les rodea y luego experimentan discrepancia entre lo que ya saben y lo que descubren en su entorno. Hay tres componentes básicos de la teoría cognitiva de Piaget. Está el desarrollo cognitivo, sensoriomotor, preposicional, operación concreta y operación formal. Está el esquema, bloque constructivo del conocimiento, también el proceso de adaptación que le permite la transición de una etapa a otra, el equilibrio, asimilación y acomodación. Bueno, hasta aquí ha sido mi exposición. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Iribel Jiménez y estaré hablando sobre los cambios en el proceso de la información de Kuhn. En su epistemología, Thomas Kuhn ha incluido aspectos de la psicología de los procesos cognitivos. La relación que guarda la epistemología y la psicología del conocimiento es bidireccional, ya que ambas se encuentran mutuamente referidas. En este sentido, podemos mencionar algunos ejemplos. El primero,
Kuhn ha sostenido en varias oportunidades que los datos que aportan los psicólogos pueden iluminar la epistemología. Si esta suerte de estrategia es razonablemente legítima, constituye un error pedir a la persona que la use, que trace frontera y diga cuándo es psicología, cuándo historia y cuándo es filosofía de la ciencia. Evidentemente puede ser cualquiera de estas cosas sin las otras. Pero esto no implica que los datos del psicólogo o las generalizaciones del psicólogo, justamente por ser el psicólogo, no puedan iluminar a quien tenga intereses epistemológicos. Vamos con la segunda. Asimismo, ha sido muy explícito en referencia con las influencias que ha recibido a lo largo de su obra. Kuhn señala que la historia de la ciencia y la psicología de Piaget han influido recíprocamente en su pensamiento. Finalmente, cabe destacar los acercamientos de Kuhn a los trabajos de psicólogos cognitivos como Carey o Roche. Este interés de Kuhn por la psicología del conocimiento no ha pretendido sino alumbrar lo que él mismo comprobaba desde una epistemología que atiende a la realidad histórica del acaecer científico. Que los trabajos de Kuhn fueran hechos dentro de un eje claramente epistemológico no es una cuestión sometida a disputa. La psicología intenta explicar los procesos cognitivos del ser humano. Entre ellos, con particular interés, nos hemos detenido en los factores que inciden en los cambios científicos. Según Kuhn, en la crisis y cambios científicos juegan un papel fundamental los procesos psicocognitivos. El interés manifestado por Kuhn a lo largo de su obra por la psicología del conocimiento constante, desde aproximaciones transitorias como la Gestalt o la asociacionismo, hasta uniones más prolongadas como la psicología cognitiva o la psicología genética. Kuhn no ha dejado a lo largo de toda su obra espacio para la duda acerca de su interés a las teorías psicológicas. Esto nos lleva a ubicar a Kuhn dentro de los investigadores que han desarrollado desde su marco epistémico una verdadera psicología de la investigación. Por otro lado, las investigaciones que Kuhn llevó adelante en el campo de la historia de la ciencia tienen vigencia para ayudarnos a pensar el estatuto epistémico de la psicología y su peculiar naturaleza científica, pero además son un claro ejemplo de la exigencia interdisciplinaria propia del campo de investigación psicológica. Esta exigencia es acorde a la complejidad del comportamiento humano, objeto de estudio compartido con las ciencias sociales. Lejos de denotar a la psicología como pseudocientífica, Kuhn señala que los propios de las ciencias sociales es el carácter multiparadigmático y no los convoca como a otros científicos a abandonar su carácter. Por el contrario, se trata de mantener y sostener la cientificidad de la psicología desde su riqueza pluridiagramática. Gracias. Saludos, mi nombre es Sheila Elena y le estaré hablando sobre el razonamiento moral de Kober. Laurent Kober fue un psicólogo estadounidense quien en 1958 presentó su tesis doctoral acerca del desarrollo del juicio moral. Kober consideraba esencial comprender la estructura del razonamiento frente a los problemas de carácter moral. En su investigación, esto no se centra en los valores específicos, sino en los razonamientos morales, es decir, en las razones que tienen las personas para elegir una u otra acción. El desarrollo de la moral comienza en la niñez y evoluciona a lo largo de la vida, pero en la adolescencia tiene un lugar un periodo crítico relacionado con la aceptación de las normas éticas y sociales. La teoría del desarrollo moral es una teoría planteada por Jean-Pierre. Más tarde, su discípulo, Laurent Kober, profundizó en los estudios acerca del desarrollo moral, completando y ampliando la teoría de Piaget. Kober define el juicio moral como un proceso cognitivo que permite reflexionar sobre los propios valores y ordenarlos en una jerarquía lógica. Kober descubrió que el razonamiento moral parece evolucionar y complicarse progresivamente a lo largo de la adolescencia y hasta la edad adulta joven, ya que depende del desarrollo de ciertas capacidades cognitivas que evolucionan según una secuencia invariable de 3 niveles, cada uno de ellos compuesto de 2 etapas morales distintas. Estos 3 niveles de desarrollo moral son preconvencional, convencional y posconvencional. La moral preconvencional se da entre los 4 a 11 años de edad, sin embargo, cabe la posibilidad de que algunos adolescentes y adultos se encuentran en este nivel.
Se caracteriza porque las personas actúan bajo controles externos, obedecen las reglas para evitar castigos y obtener recompensas o por egoísmo. Dentro de este nivel se encuentra la etapa 1. Esta etapa fue definido por Cover como la de orientación hacia el castigo y la obediencia. En esta etapa, la bondad o maldad de un acto depende de sus consecuencias. En este sentido, los actos que el niño realiza son siempre pensando en evitar el castigo y el niño no logra entender que el castigo es una respuesta posible ante el hacer algo malo. La etapa 2, la búsqueda de la justicia. Esta etapa fue definida por Cover como la de hedonismo ingenuo. En esta etapa las personas siguen las reglas con fines egoístas. Los individuos que pertenecen a la segunda etapa ya no creen que el castigo surge inmediatamente después de la mala acción, sino que al hacer algo malo implica hacer algo malo a alguien y esto supone un castigo que responda al crimen. Está el nivel de moral convencional. Este nivel de juicio moral suele surgir a partir de la adolescencia. Es la moral que la mayoría de las personas poseen y consiste en un enfoque desde la perspectiva de uno mismo como miembro de una sociedad, es decir, se tiene en cuenta lo socialmente esperado. Dentro de este nivel está la etapa 3. El desarrollo de la etapa 3 marca la entrada del preadolescente o adolescente en el nivel de razonamiento moral convencional definida por Cover como la etapa de orientación del niño. Bueno, en esta etapa los actos se valoran según complazcan, ayudan o sean aprobados por los demás. En esta etapa el niño entiende la reciprocidad en términos de la regla de oro: si tú haces algo por mí, yo haré algo por ti. La etapa 4, esta es la etapa de la preocupación y consecuencias sociales. En ella se toma en consideración la voluntad de la sociedad reflejada en la ley. Lo correcto es la obediencia a la norma, no por el temor al castigo, sino por la creencia de que la ley mantiene el orden. El nivel de moral postconvencional. Este nivel de desarrollo moral consiste en un enfoque desde una perspectiva superior a la sociedad. La persona que llegue a este nivel ve más allá de las normas de su propia comunidad, llegando a los principios en los que se basa cualquier sociedad buena. Muy pocos adultos consiguen tener un juicio postconvencional. Aquí se encuentra la etapa 5. Se trata de la etapa de la orientación del contrato social. Las personas piensan en términos racionales, valoran la voluntad de la mayoría y el bienestar de la sociedad. También está la etapa 6, la sexta etapa del desarrollo moral, según Cover, es la de moralidad de principios éticos universales. El individuo define el bien y el mal basado en principios éticos elegidos por él mismo de su propia conciencia. Se actúa de acuerdo a normas interiorizadas y se actuará mal si se va en contra de estos principios. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí mi exposición. Saludos, mi nombre es Angelina Durán Esteven y yo le estaré hablando de la moral innata. Para iniciar es bueno saber que la moral es un conjunto de normas que se respetan generalmente en forma espontánea como buenas costumbres. Su aplicación no suele suscitar ninguna reflexión teórica crítica susceptible de cuestionarla en su fundamento. Se entiende que lo innato es todo aquello que un individuo expresa sin necesidad de haberlo aprendido a través de experiencias personales con el entorno, únicamente por el hecho de contar con un equipaje genético que moldea su biología y el correspondiente sustrato emocional o conductual que de ella pudiera depender. Es decir, se refiere a aquello que resulta natural para un sujeto, ya que nace con él mismo. La palabra innata es un término que se emplea cuando se quiere dar cuenta de tal cualidad, actividad, actitud o comportamiento que ostenta alguien. O sea, que ha nacido con él y que entonces no lo ha adquirido ni por educación ni como
consecuencia de la experiencia. El concepto de innata se opone al de adquirido, el cual se emplea para referirse al comportamiento o actitud, entre otros, no genético ni hereditario, sino que resulta de las influencias recibidas durante el desarrollo de parte de los padres, o puede ser de parte de la familia, sino, de la persona con quien vivan. Diversos autores postulan la existencia de una facultad moral innata en el ser humano, la cual ha sido conceptualizada por Husserl como un instinto moral que se ocupa de emitir juicios rápidos sobre lo que es moralmente correcto o incorrecto. Las teorías de desarrollo moral pueden concentrarse en el componente emocional de Freud, conductual de Husserl o cognitivo de Piaget. Moral innata. Todo indica que los seres humanos, independiente de la cultura que nos vio crecer, tenemos claro que no está bien hacer daño a los demás y por el contrario, estamos impulsados a hacer bien y a hacer más de lo que hacemos y de lo que somos. Numerosos autores y líneas de investigación apuestan por un importante componente innato en la moral humana y sus ideas han alcanzado amplia difusión por la popularidad alcanzada en nuestros días por las explicaciones evolutivas y neurocientíficas. Entre los autores más conocidos de esta corriente de la moral innata podemos destacar a Steven, a Franz, a Michael Gazzaniga, tampoco hay que olvidar a Mark Hauser. La facultad moral innata afirma que en nuestra psicología hay una parte diferenciada para la moralidad y que los juicios morales difieren de otros tipos de opiniones sobre cómo la gente debe comportarse. De este modo, no es lo mismo juzgar que un acto es inmoral que calificarlo como desagradable o imprudente. Las dos características fundamentales de los juicios morales son que hacen referencia a normas que se sienten universales y el otro es que se siente que quien actúa de forma inmoral merece ser castigado. Por eso, el psicólogo Jonathan Haidt planteó a un grupo de estudiantes un dilema ético del que le estaré hablando ahora. Bueno, esto lo trata de Jules y Marc, dos hermanos, que estaban recorriendo Francia durante las vacaciones de verano de la universidad. Una noche se alojan solo en una casa cerca de la playa. Deciden que resultaría interesante y divertido hacer el amor. Como mínimo, sería una experiencia nueva para ambos. Julie lleva tiempo tomando anticonceptivo, pero además Marc usa preservativo solo para mayor seguridad. Ambos disfrutan, pero deciden no volver a hacerlo nunca más. Mantendrán lo sucedido como un secreto especial que lo hará sentirse como más unido el uno del otro. La mayoría de los estudiantes consideraba que estaba mal que ellos hicieran el amor, pero cuando Haidt le pedía que justificasen esa opinión que ellos tenían, ellos se referían al riesgo que pueden producir, puede ser como un niño deforme, al ser parientes. Pero entonces él le recordaba a los estudiantes que ambas justificaciones quedaban descartadas por el propio enunciado del dilema, porque la mayoría acababa de reconocer que no sabían por qué, sino que solamente estaba dando una opinión de lo que pensaba que podía suceder por ese acto que ellos habían cometido. Entonces Haidt interpreta el resultado como el sentido de la gente en general, que no razona moralmente, sino que racionaliza. Es decir, que parten de una conclusión generada por una emoción inconsciente y buscan a partir de la misma una justificación. Luego cabe preguntarse si tales juicios intuitivos son fruto de la educación o bien proceden de una facultad moral innata. La analogía lingüística de Husserl, él afirma que la evolución nos ha dotado de un instinto moral diseñado para generar juicios rápidos sobre qué es moralmente correcto o incorrecto. Eso es todo, muchas gracias. Hola, mi nombre es Judy Vanessa de la Rosa y yo les estaré hablando sobre el desarrollo psicosocial según Erikson. La teoría del desarrollo psicosocial de Erikson es una de las más importantes y aceptadas por las diferentes vertientes psicológicas, lo que supone a esto un auténtico logro.
La teoría de Erikson ha marcado como base la psicología evolutiva, también llamada psicología del desarrollo o psicología del ciclo vital, que tiene como objeto de estudio el desarrollo de los seres humanos en las diferentes etapas de vida. La base de la teoría de Erikson se encuentra en el psicoanálisis, pues Freud ya había explicado la evolución del individuo en las fases psicosexuales. Aún así, no estamos hablando de una continuación de la teoría de Freud, sino de una reformulación de la teoría evolutiva. Para Erikson, en cada una de las etapas por las que pasa la vida, el ser humano desarrolla una serie de competencias determinadas, es decir, para el crecimiento emocional de los niños, estos deben desarrollarse en un orden determinado, siendo fundamental la socialización de los niños para que estos puedan desarrollar su propia identidad personal de una manera sana. Erikson enfatizó los aspectos sociales de cada una de ellas en 4 etapas principales. Incrementó el entendimiento del yo como una fuerza intensa, vital y positiva. Explicó profundamente las etapas del desarrollo psicosexual. Extendió el concepto del desarrollo de la personalidad para el ciclo completo de la vida y exploró el impacto de la cultura, de la sociedad y de la historia en el desarrollo de la personalidad. A continuación les estaré explicando en qué consiste cada una de las etapas del desarrollo psicosocial de Erikson. Confianza versus desconfianza. Este estadio se da desde el nacimiento hasta los 2 años de vida del bebé y depende de la relación o vínculo que se establezca con la madre. Autonomía versus y ayuda. En este estadio el niño emprende su desarrollo cognitivo y muscular. Iniciativa versus culpa. El niño comienza a desarrollarse rápidamente tanto física como intelectualmente. Laborosidad versus inferioridad. Los niños suelen mostrar un interés genuino por el funcionamiento de las cosas y tienden a intentar hacerlo todo por ellos mismos. Búsqueda de identidad versus confusión de identidad. Comienzan a mostrarse más independientes y a separarse de los padres. Intimidad frente al aislamiento. La forma de relacionarse cambia. Uno comienza a buscar relaciones más íntimas que ofrezcan y requieran de un compromiso por ambas partes. Productividad frente a estancamiento. El estancamiento sería ese momento en el que uno se pregunta qué es lo que hace aquí si no sirve para nada. Se siente estancado sin poder ofrecer nada al mundo. Integridad del yo frente a desesperación. Es un momento en el que uno ya deja de ser productivo o al menos no como lo fue entonces. Un momento en el que la vida y la forma de vivir cambian completamente, los amigos y familiares se van muriendo, uno tiene que afrontar los duelos que provoca la vejez. Hola, mi nombre es Mariela Martínez y en este espacio le estaremos hablando sobre la búsqueda de la identidad. La adolescencia se caracteriza por ser un periodo reservado a la reflexión y sobre uno mismo. El adolescente se pregunta quién es y lo que puede llegar a ser en la vida. Sin duda, la búsqueda de identidad en la adolescencia es una de las tareas más importantes del ciclo vital y es la principal durante este periodo en concreto. La personalidad se desarrolla por etapas. La adolescencia corresponde con la conformación de la identidad. Erikson llamó a esta etapa búsqueda de la identidad versus dispersión del rol y coincide con la crisis de la adolescencia. Ahora veremos en qué consiste la búsqueda de identidad versus la dispersión del rol. La tarea principal de la adolescencia consiste en que el adolescente adquiere un compromiso de identidad del yo y en consecuencia un aumento de confianza en su autoconcepto. El adolescente necesita confirmar que la manera de verse a sí mismo tiene continuidad con el pasado y con el futuro y que además encaja con la percepción que tienen los demás de él. Durante la adolescencia, esta lucha interna de no saber realmente quiénes somos y de no saber si lo que nosotros creemos que somos encaja con la opinión de los demás, puede originar severos entornos de ansiedad. Sin embargo, si el adolescente no logra esto, puede encontrarse al otro lado de la balanza y sufrir dispersión del rol, que es la pérdida de identidad. La adolescencia es un periodo primordial para el desarrollo psicosocial, siendo 4 los hitos a alcanzar en esta etapa de la vida. El primero es la lucha por pasar de la independencia de los padres
a ser independiente. La segunda es la preocupación incrementada por el aspecto corporal, en que en una sociedad donde hay una constante preocupación en este sentido. Pero el interés en el adolescente es sobre todo en tener un aspecto a imprimir una marca diferente a la de sus padres, que en la actualidad puede ser de los aretes, tatuajes. El tercero es la integración en el grupo de amigos, teniendo mayor importancia al inicio de la adolescencia a favor de una relación individual más íntima con quien compartir pensamientos y sentimientos. El cuarto es la construcción de la identidad. Se puede afirmar que el hito o meta más importante de la adolescencia es el desarrollo o construcción de la identidad. Todo adolescente necesita saber quién es, pues necesita sentirse respetado y amado como todo ser humano, y para ello necesita saber quién es. El niño se identifica a través de sus padres o los adultos de su entorno, pero el adolescente necesita desarrollar su propia identidad y ser ellos mismos. Erik Erikson, a lo largo de los estadios del ciclo vital, aborda diferentes aspectos, siendo los más relevantes las crisis psicosociales, el radio de relaciones significativas y las fuerzas básicas. Según Erikson, el desarrollo humano solo se puede entender con el contexto social a la cual uno pertenece. Cada una de las 8 etapas del desarrollo implica una dificultad o crisis emocional con 2 posibles soluciones, favorable versus desfavorable, siempre avanzando etapa por etapa, sin poder saltarse ninguna. Aquí podemos ver los diferentes factores que influyen en el desarrollo psicosocial de las diferentes etapas. La primera es la dimensión comunitaria. Para que un joven se encuentre a sí mismo, es necesario que éste haya encontrado una dimensión comunitaria. Se creará una unión entre lo que más o menos le viene dado, como temperamento, talento, vulnerabilidad y determinadas decisiones o elecciones que toma. Todo ello dentro de pautas culturales e históricas. La segunda es la dinámica del conflicto. El adolescente suele tener sentimientos contradictorios, pasando de sentimientos de vulnerabilidad a tener grandes expectativas individuales. El tercer es periodo evolutivo personal. Cada individuo tiene su propio periodo evolutivo, que dependerá tanto de factores biológicos, psicológicos como sociales. El cuarto son los modelos recibidos. Ningún yo se construye de forma aislada o sola. Primero recibirá el apoyo de los modelos de los padres y posteriormente modelos comunitarios. El número 5 son los aspectos psicohistóricos. Toda biografía está inexorablemente entretejida por la historia que a uno le toca vivir. Sin duda, no es lo mismo vivir en época de paz que en una época de guerra. El número 6 es la historia personal. Diferentes situaciones personales interesantes pueden tener una influencia negativa en la construcción de identidad. Por ejemplo, tener que emigrar a otro país, pérdida de un ser querido, dificultades económicas importantes, sufrir maltrato, abusos o abandono. Aquí podemos ver los diferentes factores que influyen en el desarrollo psicosocial de las diferentes etapas que ya vimos anteriormente. La primera es la dimensión comunitaria. Para que un joven se encuentre a sí mismo, es necesario que éste haya encontrado una dimensión comunitaria. Se creará una unión entre lo que más o menos le viene dado, como temperamento, talento, vulnerabilidad y determinadas decisiones o elecciones que toma, como opciones de estudio, de trabajo, valores éticos, amistades, encuentros sexuales, y todo ello dentro de pautas culturales e históricas. La segunda es la dinámica del conflicto. El adolescente suele tener sentimientos contradictorios,
pasando de sentimientos de vulnerabilidad a tener grandes expectativas individuales. El tercer es periodo evolutivo personal. Cada individuo tiene su propio periodo evolutivo que dependerá tanto de factores como biológicos, psicológicos como sociales. El cuarto son los modelos recibidos. Ningún yo se construye de forma aislada o sola. Primero recibirá el apoyo de los modelos de los padres y posteriormente modelos comunitarios. El número 5 son los aspectos psicohistóricos. Toda biografía está inexorablemente entretejida por la historia que a uno le toca vivir. Sin duda, no es lo mismo vivir en época de paz que en una época de guerra, por lo que en este factor puede tener influencia negativa como miedos despertados por hechos nuevos, tales como descubrimientos o inventos que cambian radicalmente la imagen del mundo, la forma de interactuar, trabajar, pensar, etc. También ansiedades despertadas por peligros simbológicos percibidos como consecuencia de la desintegración de la ideología anterior existente. Imagínense que en un futuro se encuentre las pruebas de que Dios no existe, entonces como un adolescente se quedaría su ideología y lo que cree. También el temor a un abismo existencial desprovisto de significado espiritual, como ya había dicho. El número 6 es la historia personal. Diferentes situaciones personales interesantes pueden tener una influencia negativa en la construcción de identidad. Por ejemplo, tener que emigrar a otro país, sobre todo si ocurre en la adolescencia, pero también en la infancia. Pérdida de un ser querido, referente en la vida del adolescente, dificultades económicas importantes, sufrir maltrato, abusos o abandono. En esta parte trataremos algunos puntos claves sobre el desarrollo de la identidad, que va a depender de la separación favorable de los 4 estadios previos del ciclo vital del ser humano, que son la infancia, la niñez temprana, la edad del juego y la edad escolar. De la misma manera que el buen desarrollo de la identidad en el adolescente va a influir posteriormente sobre los estadios postadolescentes, que son la juventud, la adultez y la vejez, para que esos a su vez se desarrollen de forma favorable. En cada estadio habrá una crisis psicosocial que podrá superarse de forma favorable o desfavorable, con un radio de relaciones significativas para alcanzar una fuerza básica que en la adolescencia es la fidelidad. Esto quiere decir que podemos ser fieles a quienes queremos ser y cómo podemos llegar a serlo. A decir que los adolescentes debemos superar las crisis y proponerse metas, sueños y no quedarnos estancados complaciendo a los demás a cómo podemos vernos para ellos, la cual debemos ser como queremos ser, no como nadie quiere que seamos, para así plantear y definir claramente quiénes somos y cómo somos a los demás. Si no se logra eso, entonces vamos a quedarnos con dispersión del rol, a no saber quiénes somos, a no saber qué queremos, a depender de las opciones de los demás. Esto ha sido todo por mi parte. Ahora continuamos con el próximo tema. Muy buenos días, mi nombre es Vanessa Sosa. En este momento les estaré hablando de la búsqueda de la sexualidad. La adolescencia, como toda etapa de crecimiento de la vida humana, está asignada por los cambios, las crisis y el paso de nuevos estados de la vida. La sexualidad en esta etapa no escapa de encarar la adolescencia. Dependerá del criterio con que se le miren los posibles aspectos que se verán en el proceso a todos estos sucesos. La identidad sexual se establece al final de la adolescencia. Esto supone la integración de los impulsos sexuales a la personalidad,
total de manera concordante con diferentes aspectos del desarrollo del joven, siendo capaz de unificar y relacionar diversos aspectos como su sexualidad, normas, valores, ética y objetivos de la vida. Como se ha analizado, la adolescencia constituye una etapa de desarrollo del ser humano llena de retos y demandas. Uno de los objetivos fundamentales es el desarrollo de una construcción de identidad. Paralelamente, durante la adolescencia, muchos de los pensamientos, sentimientos y deseos de los adolescentes están dirigidos a su sexualidad. Este proceso a menudo se acompaña de preocupación, confusión e incertidumbre, especialmente en lo referente a la orientación sexual, ya que empieza a sentir emociones y afectos con una carga libidinal hacia otra persona. Con mayor frecuencia, esta orientación es heterosexual, pero en otros casos puede adquirir características homosexuales o bisexuales, lo que frecuentemente genera mayores conflictos que los propios de la adolescencia. En esta edad es cuando se construye el conjunto de reglas o normas y creencias que guiarán moralmente sus decisiones futuras ante el mundo y entre ellas la de su identidad sexual. Esta implica el reconocimiento y aceptación de los gustos, preferencias, sentimientos y actitudes frente al sexo, y es producto de una combinación de factores que incluyen diversas aristas, las cuestiones biológicas, ambientales, psicológicas, entre muchas otras. Dentro de esta identidad se incluye la orientación sexual. Es la atracción emocional, sexual, romántica o afectiva hacia otro sujeto, siempre que esa relación sea sostenida en el tiempo. La identidad de género. El sentir íntimo y personal de ser masculino o femenino. El rol sexual. Es la expectación social y cultural, es decir, los estereotipos y creencias de conductas masculinas o femeninas que se esperan del joven. La personalidad. Comprende todos los rasgos individuales, sea cual fuere el camino que un joven tome para encontrar su identidad sexual. Es fundamental que se sienta acompañado por los adultos. Esto sería un trabajo arduo que representa hoy en día un desafío para los familiares, los educadores, los profesionales y la sociedad que los recibe. Buenas, mi nombre es Miriam Pérez y en este video le estaré hablando un poco sobre la búsqueda de la orientación y la búsqueda de la identidad. La orientación sexual adulta incluye varios factores que son la identidad de género. En este se encuentra el sentido personal del ser masculino o femenino. También está el rol sexual. En este se encuentra la expectación sexual y cultural. Actitudes, que son los estereotipos y creencias de conducta masculina o femenina. También está la personalidad. Esta comprende todos los rasgos individuales y por predisposición. También está la orientación sexual. La orientación sexual corresponde a los patrones de conductas físicas y atracciones emocionales y eróticas hacia los demás. El término orientación sexual se refiere al sexo, es decir, al masculino o al femenino, hacia la persona que se siente atraída. Existen diferentes tipos de orientación sexual que son el heterosexual. Este es donde las personas heterosexuales sienten una atracción romántica y física hacia miembros del sexo opuesto. Los hombres heterosexuales sienten atracción por las mujeres y las mujeres heterosexuales sienten atracción por los hombres. A veces se hace referencia a los heterosexuales como hetero. También están los homosexuales, que son las personas homosexuales sienten una atracción romántica y física por personas de su mismo sexo. Ejemplo, las mujeres sienten atracción por otras mujeres y los hombres sienten atracción por otros hombres, y a estos se les suele llamar gays.
El término gay también se utiliza en algunas ocasiones para describir a personas homosexuales de cualquier sexo. También está bisexual, que en este es cuando las personas bisexuales sienten una atracción romántica y física hacia personas de ambos sexos. O sea, que un hombre puede sentir atracción por una mujer y también por otro hombre. De igual caso, la mujer puede sentir atracción por otra mujer y también por otro hombre. O sea, le gustan los dos géneros. A muchos jóvenes les lleva tiempo comprender quiénes son y en qué se están transformando. La adolescencia representa un periodo de tiempo para la exploración y la experimentación. De tal manera, la actividad sexual no refleja necesariamente la orientación sexual actual ni la orientación sexual futura. Además, la actividad sexual debe entenderse como una conducta, mientras que la orientación sexual es un componente de identidad personal. Muchos adolescentes experimentan una variada muestra de conducta sexual que van incorporando a su proceso de identidad sexual, consolidándose a través de un largo periodo de tiempo. No conviene interpretar el significado de las conductas sexuales en relación a la identidad sexual. Esto quiere decir que muchos jóvenes homosexuales pueden tener experiencias heterosexuales. También que los adolescentes y jóvenes heterosexuales pueden tener experiencias homosexuales, o sea, viceversa. Algunos adolescentes pueden tener una autoidentificación homosexual sin que nunca hayan tenido experiencias sexuales de ningún tipo. La tendencia homosexual comienza a manifestarse en la preadolescencia, entre los 10 y los 13 años. En la época de que los cambios físicos, psicológicos y sociales del niño o niña especialmente inciden en su desarrollo posterior. El adolescente homosexual va a pasar por una serie de fases hasta que su tendencia sexual se consolida. En una primera fase, el preadolescente se siente diferente al resto de todos los niños y no llega a entender el porqué de ese sentimiento. En la siguiente fase, el adolescente es plenamente consciente de la atracción por personas de su mismo sexo. Lo que suele ocurrir es que utilizan mecanismos para ignorar y rechazar sus impulsos homosexuales. En la tercera fase, acepta su inclinación homosexual, pero la mantiene en secreto, mostrándose heterosexual con el objeto de no ser rechazado por los demás. Esta es una etapa de gran tensión y conflicto interno. En la última y cuarta fase se da cuando la persona revela su identidad homosexual por completo, asumiendo todas las consecuencias que de ello se puedan derivar. El que haya un ambiente familiar favorable puede facilitar el paso por todas estas fases.